Buenas tardes, mi nombre es Adolfo Carlos Soler Hernández. A continuación daré una breve explicación sobre el ejercicio elaborado en clase, el cual nos solicita obtener la representación en el espacio de estado del siguiente circuito RLC. Bien, aquí tenemos el circuito, el cual se presenta en la figura, y pues tenemos su respectiva alimentación que representamos con BI, esta alimentación dependiente del tiempo, y los componentes del mismo, el cual es un resistor, un inductor y un capacitor, el cual su salida se representa como voltaje del capacitor dependiente del tiempo. Se nos pide obtener las ecuaciones diferenciales que definen este sistema, definir las variables del estado, reemplazar las variables del estado y ponerlo forma matricial para su respectivo desarrollo del diagrama de bloques. En sí, pues este es una serie de pasos a realizar, los cuales voy a mostrar a continuación. Bien, pues estas son las anotaciones que estaba haciendo en clases, las cuales nos da ya las ecuaciones diferenciales del sistema, pero primero pues voy a organizar esta secuencia de pasos que expuse para que sea más entendible el ejercicio. Bueno, primero tenemos que definir las variables de estado, las cuales definimos como x1, el cual será I, y x2 será el voltaje del capacitor, la corriente y el voltaje del capacitor. Para después vamos a definir también las variables de estado para la entrada y para la salida del sistema. La entrada la definimos como U y la igualamos al voltaje de entrada, el cual es el del que suministra la fuente, y la salida pues va a ser el voltaje del capacitor en sí, puesto que en estos circuitos RLC pues en la salida referentemente se toma de el capacitor, y pues lo igualamos como si fuese Y. Como ya sabemos, cuando usamos Y es para referirnos a salidas o variables ya que son dependientes del sistema, y pues a continuación definimos las ecuaciones diferenciales que rigen el sistema, el cual realizamos en la clase unos pequeños apuntes, y pues para darles orden pues solo pasé estas y las definí, las cuales el voltaje de entrada pues en sí se define como la suma del voltaje de la dependencia del resistor por la corriente, o sea pues el voltaje del resistor por el voltaje del inductor por el voltaje del capacitor, y así mismo pues definimos los valores de la ecuación de la corriente, del cual va a estar dependiendo pues de la corriente que fluye por el capacitor. Después se procede a asemejar términos con la derivada de las ecuaciones diferenciales y las variables de estado. ¿Qué quiero decir? Pues que x1 va a ser la derivada respecto al tiempo de la corriente, y x.2 pues va a ser la derivada del voltaje del capacitor respecto al tiempo. Esto solo va a ser pues para hacer sustitución de términos, los cuales pues vamos a ver cómo se realiza. Las ecuaciones diferenciales, ¿qué tenemos que hacer? Pues darle su respectivo acomodo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues la derivada, como vemos aquí, pues la sacamos, la despejamos, y para hacer su respectivo despeje pues tenemos que dividir todo entre L, puesto que aquí está multiplicando, dividimos todo sobre L y despejamos, y así nos va a quedar la respectiva ecuación diferencial ya despejada. Y esto así mismo lo hacemos para la corriente. Como vemos, para la corriente pues no batallamos en sí pues mucho que digamos, puesto que solo hay que dividir pues el valor del capacitor para quitarlo, despejarlo, y nos queda de esa manera la cual estoy señalando. Después se nos pide reemplazar las variables de estado para el siguiente paso. ¿Qué quiere decir esto? Pues yo voy a mi apartado de variables de estado y yo veo que x1 vale I, x2 vale voltaje capacitor, y para la salida U es igual a BI y Y es igual a BC. Todo esto lo sustituyo o lo reemplazo en las ecuaciones que yo ya despejé, aquí las cuales estoy señalando. ¿Esto qué quiere decir? Que la derivada respecto al tiempo de la corriente lo, lo reemplazo en sí con x1 punto, el cual lo había puesto aquí, x.1 y x.2, los reemplazo, los sustituyo referentemente. X.1 es igual a menos R sobre L
por x1. ¿Por qué x1? Porque yo sustituí las variables de estado, por así decirlo, de la corriente respecto al tiempo por x1, y el voltaje del capacitor respecto al tiempo va a ser x2. Y aquí pues solo pongo que aquí estamos dependiendo de la salida, depende de la entrada, o sea, es un sistema de enlazo cerrado, y pues divido sobre 1 sobre L y indico que va a ser la salida. Y esto mismo lo hago para la otra ecuación diferencial, la cual despejamos, y que vemos que x.2 pues va a ser la división de x1 sobre el valor del capacitor, o 1 sobre c por x1. Y pues ya por último también verifico que el valor de la salida lo cambio en sí, que va a ser igualado al voltaje del capacitor, puesto que habíamos indicado previamente que para la salida nos tomamos la toma en paralelo en sí de el valor del voltaje del capacitor. Y pues aquí, asemejando términos, pues tenemos que la salida va a ser y es igual al voltaje del capacitor respecto al tiempo, que va a ser igual al componente 2. Y todo esto que hacemos, le damos su respectiva representación matricial. ¿Para qué? Pues esta representación nos permite pues darle un mejor acomodo a las ecuaciones diferenciales, cuales ya despejamos de variables de estado, y simplemente sustituimos pues los términos en las matrices. ¿Qué quiero decir con esto? Pues x.1 y x.2 van a ser igual al componente de menos RL para x1, el cual aquí tengo x1 menos RL, y x2 menos 1 sobre L, que estoy señalando respectivamente. Para el componente de x.2 solo tenemos un componente de x1, que va a ser 1 sobre c. Lo ponemos. X2 no tenemos, por ello lo ponemos igual a 0. Aquí pues simplemente estamos asemejando que estamos tratando con componentes de x1 y x2 respectivamente, o sea, x1 se multiplica por lo de arriba y x2 por lo de abajo. Y todo esto le tenemos que sumar el valor de la entrada en su componente x.1, puesto que aquí se encuentra aquí, puesto que x.2 no depende de la entrada ni se encuentra nada más, pues lo dejamos en 0. Y pues para la salida simplemente asemejamos valores para 0 y para 1, puesto que la salida, como yo había puesto antes, aquí, la salida y va a ser igual a x2. No tiene componente x1, pues lo pongo en 0. Y x2 si tiene, vale 1, pues lo pongo como 1. Por último, efectúo el desarrollo del diagrama de bloques para representar nuestro sistema de espacio, de estados. Y pues simplemente, ¿qué hago? Para explicarlo sencillamente, pues tengo mi entrada, tengo mi salida. Esto es lo primero que dibujo. Y la entrada de que está teniendo en función de 1 sobre L. Por ello aquí tengo que tomar mucho en base las ecuaciones que yo definí de x.1 y x.2, y esto lo que voy a hacer es representarlo en diagrama de bloques, puesto que solo tomo el componente de la entrada que está multiplicando por 1 sobre L, lo identifico, diagrama de bloques, y todo esto se está sumando a los componentes R sobre L y al componente 1 sobre L. ¿Por qué lo pongo como una sumatoria en sí negativa? Puesto que como menos R sobre L y aquí tengo otro menos 1 sobre L, pues aquí solo tomo el negativo y lo factorizo en sí, lo saco, y todo esto se va a hacer términos positivos. En sí solo estoy dándole un mejor acomodo, pero igual si yo hubiese querido pues este componente de suma, pues aquí pongo un negativo, aquí pongo un negativo, y pues me evito pues problemas, por así decirlo. Pero para darle mejor acomodo, pues simplemente lo represento como una sumatoria del componente RL, el cual lo estoy señalando RL, porque está multiplicando por x1.
y 1 sobre L porque está multiplicando por x2. Entonces ya tengo la mitad del diagrama. Y todo esto que representa la ecuación, pues representa mi componente x.1 o x1 punto, como gusten llamarlo. ¿Qué debo hacer para obtener el componente, poder tener el componente x1? Pues simplemente, si aquí tengo una derivada, ¿qué tengo que hacer? Pues el proceso inverso, que es la integral. Integro la derivada de x1 y obtengo el componente x1. Entonces, como aquí yo ya había definido que x1 está multiplicando a RL, pues simplemente 1 de estos puntos, este nodo de unión. Ya tengo la ecuación x.1 completa. ¿Qué debo de hacer? Pues terminar la ecuación x.2. ¿Y qué tengo que tener para esto? Pues tengo que tener el componente de x1, multiplicarlo por el componente de 1 sobre c, que es lo que hago aquí, 1 sobre c. Y cuando hago esto, pues automáticamente a la salida ya tengo el componente x.2. Y para obtener el componente x2 así limpio, por así decirlo, por la variable x2, pues simplemente si aquí tengo una derivada, hago el proceso inverso que es la integral y obtengo en mi componente x2, el cual lo tengo que este nodo de acción lo uno con el cual ya había obtenido previamente. ¿Y cómo sé que esto es correcto? Puesto que a mi salida aquí tengo que este nodo va a ser x2, que va a ser el mismo nodo de unión que mi salida. Y si retrocedo anteriormente aquí, donde estoy señalando, mi salida es el voltaje del capacitor respecto al tiempo, pero también mi salida tiene que ser igual a x2. Por ello, si estos tienen que ser un nodo en común, el cual estoy mostrando a continuación. Y pues todo este es el proceso recabado para visualizar el sistema, este circuito de RLC, pues su representación espacio de estados. Y pues esto ya sea pues durante sus ecuaciones diferenciales o pues su forma matricial o su forma de diagrama de bloques. Así que esto ya sería toda mi parte. Muchas gracias por ver.